En el vídeo que presentamos a continuación vamos a ver cómo se identifican, cómo se organizan, cómo se priorizan las diferentes actuaciones que se pueden emprender en un área protegida, lo que se entiende habitualmente como gestión del área protegida. Las medidas o actuaciones que se pueden emprender en un área protegida son extremadamente variadas. Para alcanzar los objetivos de las áreas protegidas se pueden definir una gran cantidad de medidas distintas. Desde, por ejemplo, las más básicas, como simplemente el mantenimiento de las instalaciones, que sería el nivel básico, a las acciones de gestión preventiva de las que hemos hablado anteriormente, sobre el control de la normativa, la vigilancia, la emisión de autorizaciones, también las actuaciones de gestión de especies, de recuperación, de control de especies exóticas, la restauración de ecosistemas, medidas de adaptación al cambio climático, incluso atención a los recursos geológicos, conservación, identificación, protección de elementos de la geología o la geomorfología, corrección de impactos ambientales o restauración, por ejemplo, de canteras abandonadas, por poner un ejemplo, y también un gran capítulo de mantenimiento de usos tradicionales, del uso agrícola, del uso forestal, la ganadería extensiva, como herramientas para conseguir los objetivos de conservación de la biodiversidad. Por supuesto, la gestión de los visitantes, la señalización de senderos, la atención a los visitantes, la educación ambiental, es un aspecto muy común en las áreas protegidas, la promoción de un desarrollo turístico que sea compatible con la conservación de los valores del territorio, el apoyo al emprendimiento local, la mejora de infraestructuras para el ganado, para el acceso, para la mejora de instalaciones en general, incluso la restauración y la atención al patrimonio cultural, que muchas veces es muy importante en las áreas protegidas. Así que, como veis, el panorama de posibles actuaciones que como gestores podemos emprender en un área protegida es extraordinariamente amplio. El problema que enfrentamos es que entonces es difícil decidir por dónde empezamos, qué es lo más importante y cómo debemos abordar entonces la gestión de una manera planificada. Es cuando surge entonces la necesidad de tener planes de gestión. Los planes de gestión son el elemento fundamental en la gestión de las áreas protegidas y sirven precisamente para ordenar, planificar y priorizar las acciones que hay que emprender en un área protegida. Un plan de gestión en un área protegida normalmente se organiza en torno a lo que se conoce como el ciclo de la gestión. Sigue un ciclo en una serie de fases que podemos explicar ahora con un ejemplo brevemente. Normalmente este ciclo se inicia con la propia declaración del área protegida, donde se establecen algunos objetivos que pueden ser muy generales. Por ejemplo, en un parque natural hipotético, pongo aquí que podría tener un objetivo de conservar la diversidad de especies y ecosistemas. Claro, este es un objetivo muy general que un plan de gestión debe intentar concretar. El primer paso, por tanto, es elaborar un diagnóstico y identificar cuáles son los elementos del territorio, de los ecosistemas, los procesos, los elementos que deben ser objeto de atención. Imaginemos que identificamos uno de ellos, la población de quebrantahuesos está disminuyendo, sería uno de los elementos del diagnóstico, entre otros muchos, que aparecen en ese diagnóstico. Para solucionar este problema, identificamos objetivos operativos. Objetivos operativos quiere decir que son alcanzables en el periodo de vigencia del plan, en 4 años, 6 años, algo así. Podría ser procurar que la población de quebrantahuesos se estabilice o aumente. Este sería un objetivo operativo típico. Para alcanzar este objetivo vamos a identificar entonces qué medidas necesitamos, y esto es algo que se tiene que hacer de acuerdo con el territorio, con los agentes del territorio, que será distinto en cada lugar, y aquí, por ejemplo, podríamos proponer incrementar la vigilancia para evitar el robo de los nidos, instalar un comedero para alimentación suplementaria, cerrar una senda por la que pasan muchos visitantes y perturban a los quebrantahuesos, o realizar 6 sesiones de educación ambiental con colegios en la zona. Estas serían nuestras hipotéticas medidas en este lugar hipotético. Ya vamos teniendo un esquema de plan. Estas medidas darán unos resultados. Tendremos, una vez el plan se ponga en marcha, por ejemplo, 2 nuevos guardas contratados, un comedero que es utilizado activamente por 4 parejas de quebrantahuesos, disminuye el número de visitantes y los escolares, en un número que podemos medir, conocen el problema del quebrantahuesos. Todo esto
necesitará un sistema de seguimiento, de verificación de esos resultados. Tendremos que verificar qué especies usan el comedero y con qué frecuencia, si hay infracciones en esa senda que hemos cerrado, cuál es la percepción entre los escolares, etc. Así que necesitaremos también lo que se llama un plan de seguimiento. Y finalmente podremos llegar a la conclusión de que la población de quebrantahuesos ha aumentado, si todo estaba bien diseñado, por ejemplo, en 2 parejas reproductoras. Este sería, por tanto, el ciclo de la gestión en este plan, en un área hipotética. Tenemos unos objetivos muy generales que se concretan en unos objetivos operativos del plan, que a su vez derivan de un diagnóstico previo. Para alcanzar estos objetivos definimos unas acciones que dan unos resultados y que podemos medir en un plan de seguimiento. En la práctica, los planes de gestión son un documento que está publicado, que es accesible por los afectados, está publicado en un boletín oficial, así que es legalmente vinculante. Lo que se dice en ese plan es vinculante para la administración, y en él se recogen los problemas detectados en el diagnóstico, los objetivos que se pretenden alcanzar, las medidas que se van a poner en marcha e idealmente los medios para su consecución. Así que de esta manera un plan de gestión es el instrumento central de gestión del área protegida, es la Biblia del director del parque o la directora del parque natural o del área protegida, y aseguran esa gestión lógica, ordenada y que se puede explicar a los vecinos del área protegida en cuestión. Hay muchos tipos de planes en España, o varios tipos de planes, podéis verlos en la documentación que os facilitaremos. En general, el documento más habitual es el Plan Rector de Uso y Gestión, que afecta a parques naturales y a reservas naturales. Sigue este esquema que hemos explicado. Hay un instrumento de planificación de carácter superior, que es el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales, que afecta normalmente a un área más amplia que el propio parque natural. Se utiliza para planificar territorios mayores en torno al área protegida y con una vigencia más larga y de un carácter más estratégico. Y en el caso de las áreas protegidas bajo la Red Natura 2000, tienen su propio instrumento de planificación, que se llaman simplemente planes de gestión Red Natura. Y además tenemos el caso de algunos planes de red que afectan a redes de áreas protegidas, en concreto el Plan Director de los Parques Nacionales. Es un plan que organiza la gestión en el conjunto de la red de todos los parques nacionales españoles, y la planificación de la red de áreas marinas protegidas, el Plan Director de la Red de Áreas Marinas Protegidas, que también tiene un enfoque de red. Son los 2 ejemplos que hay en España de planificación de redes de espacios protegidos. Podéis tener una explicación más detallada de esta tipología de planes y también del ciclo de la gestión en la documentación que os adjuntamos al curso. Y por supuesto tener en cuenta que un plan es una declaración de intenciones hecho con la mejor información disponible y con la participación de todos los agentes implicados en el territorio, pero que la realidad muchas veces hace necesario ir modificando el plan sobre la marcha, porque siempre surgen cosas no previstas. Así que es importante que estos planes sean también flexibles y adaptables. Y hasta aquí este breve repaso sobre qué es la planificación y cómo se organiza la planificación en las áreas protegidas. Muchas gracias.